Hans Müller nunca pensó que el idioma podría ser su enemigo. En una sala de juntas donde los trajes hablan más que las palabras y el alemán retumba como una barrera invisible, todo parecía listo para sellar un acuerdo monumental. La tinta estaba a punto de tocar el papel, el silencio se convertía en aprobación, hasta que una voz inesperada, pequeña pero firme, quebró el ritual. Lina, hija de la limpiadora, se atrevió a nombrar lo innombrable. Lo que comenzó como un acto de cortesía se convirtió en una revolución silenciosa. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Hans Müller entró al salón de juntas con el porte de quien se cree dueño de su destino, pero ignoraba que aquel día su destino venía escrito en alemán. Todo en esa sala hablaba de éxito. Las paredes recubiertas de madera noble, el aroma a café recién molido y cuero de despacho, la luz de Berlín colándose por los ventanales altos. A un lado de la mesa, un contrato de varias páginas, un ladrillo burocrático que parecía más una muralla que un puente. Hans no hablaba alemán. Apenas lo suficiente para pedir una cerveza, y quizá entender una disculpa. Pero ahí estaba, confiado, rodeado por ejecutivos que sonreían con precisión suiza y le aseguraban que todo estaba en orden. Mientras se ajustaba los gemelos y hojeaba las primeras páginas sin comprender, el ambiente se cargaba de certidumbre y protocolo. Las palabras que no entendía parecían tener vida propia, serpenteaban en la sala, escondidas entre tecnicismos y cláusulas. Todo es estándar, decían. Este tipo de acuerdos se firman así. Hans asentía, aunque una punzada le recorrió la espalda. Un instinto, tal vez. O tal vez el eco de algo más antiguo, algo que había visto una vez en los ojos de su padre cuando le entregó sus herramientas en silencio tras perder su taller por una firma mal hecha. Y entonces, como si el universo decidiera que el ritual debía romperse, una voz clara cortó el aire. Ese párrafo no dice lo que ellos dicen que dice. La frase cayó como un rayo en medio de la solemnidad. Todos se giraron. En una esquina, junto a un cubo de limpieza, estaba Lina. Pequeña, con ojos de foco encendido, sosteniendo una hoja impresa que parecía pesar más que ella. Nadie entendía cómo había conseguido ese papel, ni por qué sabía leer alemán mejor que algunos presentes. Pero ahí estaba, desafiando el guión escrito por adultos. Hans frunció el ceño y se acercó. Lina le mostró una cláusula que, traducida con la precisión de quien lee no solo palabras sino intenciones, revelaba una cesión completa de derechos, una trampa legal disfrazada de formalidad. La propiedad intelectual del proyecto que había fundado quedaba en manos ajenas. Las ideas, los diseños, incluso la narrativa detrás del nombre, serían absorbidas por un conglomerado que ya tenía experiencia triturando sueños en su maquinaria legal. Los ejecutivos intentaron suavizar la situación. Uno bromeó sobre los niños curiosos, otro deslizó que nada de eso tenía relevancia. Pero Hans ya no escuchaba. En Lina veía algo más. Una presencia que trascendía su edad, como si hubiera sido enviada para reescribir la escena. No era solo una interrupción. Era una advertencia. Un espejo que le devolvía la imagen de un hombre a punto de firmar su renuncia sin saberlo. Todo se detuvo. El sonido del bolígrafo que Hans había girado en su mano desapareció. La firma quedó congelada. En su mente, un torbellino de memorias, cifras y silencios. Lina sostenía la hoja como quien carga una antorcha en la oscuridad. Hans la miró y algo dentro de él se alineó. No firmaría. Al menos no hasta entender cada palabra, cada línea, cada sombra del contrato. Ese momento, marcado por una niña con voz firme y papel en mano, sería recordado como el instante en que un acuerdo multimillonario se derrumbó no por abogados ni por economistas, sino por la claridad moral de alguien que nunca fue invitada a opinar. La historia apenas comenzaba, y Hans, sin saberlo, acababa de elegir el bando que no figuraba en ninguna cláusula. Los ejecutivos se miraban entre sí con rostros tensos, como si el aire hubiese cambiado de densidad. Los murmullos se convirtieron en un silencio incómodo, una pausa que normalmente solo se reserva para funerales o noticias inesperadas. Lina permanecía de pie, pequeña pero inamovible, como si fuera la única que no temía que el techo se viniera abajo. Y, en cierto sentido, lo estaba haciendo. Hans volvió a mirar el contrato. Esa cláusula traducida por Lina seguía frente a él como una herida abierta. Era real. No una interpretación infantil, no una confusión. Era una sesión completa, deliberadamente escondida en tecnicismos legales. Hans sintió la presión arterial subir, no por la traición, sino por el hecho de que nadie más lo hubiera notado, o tal vez,
que todos lo habían permitido. Uno de los ejecutivos, el más alto, de cabello gris y lentes circulares, carraspeó como quien se dispone a retomar el control del teatro. No hay nada irregular, dijo, su voz revestida de autoridad. El texto está acorde con las prácticas del mercado. Otro añadió, no es asunto de una niña. Este no es un espacio para que terceros opinen. Pero las palabras se estrellaban contra una pared invisible, la pared de la verdad ya expuesta. Hans, aún sin hablar, pasó su mano por el contrato y lo cerró suavemente, como quien tapa una caja de Pandora. Miró a Lina, no como a una niña más, sino como a una anomalía preciosa. Le preguntó, en voz baja, cómo lo sabía. Lina, sin vacilar, dijo que había escuchado a su madre limpiar este lugar por años. A veces llegaba temprano. A veces los ejecutivos dejaban documentos en la impresora, y ella había empezado a leerlos por curiosidad. Con el tiempo, aprendió alemán en línea para entender qué decían exactamente. Lo hizo por juego. Lo hizo por cuidado. Lo hizo porque algo en ella no aceptaba que el mundo estuviera escrito para excluirla. Hans se quedó sin palabras. En un mundo de expertos, abogados y estrategas, había sido una niña invisible quien había hecho lo que nadie se atrevió. A su alrededor, las caras se desdibujaban. El salón, que antes brillaba como una promesa, ahora parecía un escenario fraudulento, una ópera de papel. Y entonces, ocurrió algo inesperado. La puerta se abrió lentamente, y entró la madre de Lina, balde en mano, con la cara sonrojada y los ojos como luciérnagas apagadas. Vio a su hija de pie frente a los ejecutivos, y a Hans observándola con respeto. Un silencio nuevo cayó sobre la sala, esta vez reverencial. Porque esa mujer, siempre agachada, siempre invisible, había dado a luz a alguien que se atrevía a alzar la voz donde otros la escondían. Hans se puso de pie, devolvió el bolígrafo a su bolsillo, y dijo con calma, no firmaré nada sin una traducción completa y transparente. Y quiero que ella esté presente. Nadie respondió. No porque no pudieran, sino porque el orden jerárquico había sido desmontado en un solo acto. Lina no solo había leído, había revelado. Había cambiado el curso de una historia que ya estaba escrita, y lo había hecho sin que nadie lo viera venir. Hans abandonó la sala de juntas sin decir adiós, sin mirar atrás, como quien sabe que acaba de sobrevivir a una emboscada emocional. En sus manos, el contrato cerrado parecía tener peso de plomo. Lo apretaba con fuerza, como si así pudiera contener el veneno que había estado a punto de tragar. La brisa de Berlín le golpeó el rostro cuando cruzó el vestíbulo, pero no lo despertó, ya estaba despierto. Lina y su madre caminaban unos pasos detrás, inseguras de si debían seguirlo o regresar a su silencio habitual. Pero Hans se detuvo, los esperó, y con una calma que parecía recién nacida, les preguntó si podían acompañarlo un momento. Minutos después, en una pequeña sala contigua sin el esplendor del salón principal, Hans colocó el contrato sobre la mesa y pidió que lo leyeran juntos. Lina, con una concentración feroz, comenzó a señalar párrafo por párrafo, explicando términos, corrigiendo traducciones, revelando los pliegues del texto que ningún abogado, curiosamente, había querido mostrar. Cada línea se transformaba en un campo de batalla donde la confianza se enfrentaba a la codicia. Hans comenzó a entender que aquel documento no solo comprometía su empresa, sino su visión, su historia, todo lo que había construido desde cero. Las cláusulas incluían cesiones irreversibles, renuncias a vetos creativos, y algo aún más preocupante, un apartado donde se autorizaba a reinterpretar el legado fundacional para fines de marketing sin necesidad de consentimiento. Su historia personal, ligada a su abuelo inmigrante, a las cicatrices de su país, sería comercializada y tergiversada por ejecutivos que jamás conocieron el sabor del sacrificio. Una rabia solemne se encendió en él, no con gritos ni amenazas, sino con la determinación silenciosa de quien ha visto la verdad y no puede volver a cerrarle los ojos. En ese instante recordó algo que su padre solía decir mientras trabajaba con madera: el poder no siempre grita. A veces apenas susurra, pero es igual de peligroso. Y ese contrato estaba lleno de susurros. De pronto, uno de los ejecutivos entró sin tocar la puerta, acompañado por el asesor legal de la empresa. Llevaban sonrisas diplomáticas y argumentos preparados. Querían discutir la situación, encontrar puntos comunes, garantizar la buena fe del acuerdo. Hans les pidió una explicación concreta de la cláusula 14.3. El abogado titubeó, luego respondió con evasivas técnicas. Hans lo interrumpió: ella ya la explicó mejor que usted.
Y es una niña. La sala se volvió un santuario de disonancias. Los ejecutivos cambiaban de tono, intentaban reconquistar la narrativa. Pero era tarde. Hans ya no era el mismo. Ya no estaba negociando un acuerdo comercial. Estaba defendiendo el alma de su proyecto contra una máquina que solo entendía cifras. Fue entonces cuando Lina dijo algo que Hans jamás olvidaría: hay cosas que no se venden aunque estén escritas en papel. Su voz resonó como una profecía simple y directa. Hans la miró, con respeto absoluto. Ella no solo había leído un texto. Había comprendido el terreno ético que pisaban todos. Y en ese momento, Hans tomó una decisión. No solo no firmaría ese contrato. Pediría una revisión pública. Haría que se tradujera línea por línea con testigos, y que se conociera el contenido completo antes de cualquier firma. Iba a proteger su legado como si fuera la historia de un pueblo, como si fuese un idioma que debía conservarse sin adulteraciones. Porque eso era un acto de resistencia cultural. Al salir de la sala, los ejecutivos lo observaron con una mezcla de frustración y sorpresa. El orden establecido se había fracturado. El contrato, antes un trofeo, ahora era evidencia. Y el verdadero aliado de Hans no había sido ningún experto, sino una niña nacida fuera del sistema, cuya claridad destruyó la arquitectura de una mentira silenciosa. Hans caminaba por el parque que rodeaba el edificio, con el contrato aún en mano, como si cada página ardiera. El silencio exterior contrastaba con el estruendo interno que lo sacudía. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo más grande que un mal acuerdo. Estaba desenterrando una forma de poder que se sostenía en la ignorancia ajena. Lina lo seguía junto a su madre, sin pedir permiso ni disculpas. No eran escoltas ni testigos, ahora eran parte del núcleo de la historia. Ese mismo día, Hans llamó a su equipo jurídico personal. Les pidió una revisión exhaustiva del contrato, pero exigió algo más: que todo se tradujera públicamente. Que cada cláusula fuera expuesta, explicada, contextualizada. Quería que la opacidad se quebrara. No por él, sino por todos los que alguna vez firmaron algo sin entenderlo. Lo que comenzó como un acto de autodefensa se convirtió en un gesto simbólico, una declaración de guerra contra la letra pequeña que había destruido sueños durante generaciones. Cuando regresó a la empresa, la atmósfera había cambiado. Lo recibieron ejecutivos nerviosos, algunos indignados. Un correo interno se había filtrado, y ya circulaban rumores de que Hans no solo se negaba a firmar, sino que pensaba hacer público el contenido del contrato. Algunos lo acusaban de deslealtad, otros de insubordinación. Pero había una nueva presencia en el aire: la prensa. Un periodista independiente había recibido una copia parcial del documento gracias a un filtrador anónimo. Las cláusulas más turbias fueron publicadas esa misma mañana, y pronto se convirtió en tendencia. El acuerdo que robaba la voz de una historia. La niña que leyó lo que nadie quiso leer. Lina, sin quererlo, era ahora un símbolo. Los ejecutivos convocaron una reunión urgente. Esta vez, con abogados externos. Hans llegó acompañado de una traductora oficial. Las tensiones se elevaron. Un asesor legal intentó invalidar la traducción de Lina, llamándola interpretación no calificada. La traductora oficial la miró, sonrió con complicidad, y dijo: lo que ella dijo es correcto. La cláusula es abusiva y puede considerarse nula si se demuestra coacción o falta de información. La sala se transformó en un campo de batalla real. Hans tomó la palabra y no titubeó: quiero que este contrato se anule. Y quiero que la empresa se comprometa a revisar todos los acuerdos previos bajo esta estructura. Hubo gritos. Hubo amenazas. Uno de los ejecutivos dijo que la compañía iba a demandarlo por difamación y fuga de información. Pero justo cuando la confrontación parecía insostenible, se abrió una nueva puerta. Literal y simbólicamente. Una fundación ética y cultural, especializada en transparencia corporativa y defensa patrimonial, se acercó a Hans. Le ofrecieron apoyo legal, mediático y económico si decidía transformar su historia en un ejemplo de cambio. No querían controlar su empresa. Querían amplificar su voz. Esa noche, Hans apareció en una entrevista en vivo. No hablaba como empresario. Hablaba como alguien que había estado a punto de renunciar a su voz sin saberlo. Contó la historia desde el principio, sin omitir a Lina, sin disfrazar su error. Ella no solo salvó mi proyecto, dijo, me salvó a mí. Las redes explotaron. La imagen de Lina con el contrato en las manos se volvió ícono. Dibujos, memes,
Carteles. La gente comenzaba a hablar sobre lo que firmaban, sobre los términos que nunca entendieron. La revolución no nacía en una protesta ni en un congreso. Nacía en la conciencia. Hans supo que estaba pisando un terreno nuevo. No bastaba con haber evitado el desastre. Tenía que redibujar el mapa. Y estaba dispuesto a hacerlo, comenzando por darle un lugar a quien cambió todo sin buscar protagonismo. Porque el poder, cuando se atreve a mirar a los ojos a su propio silencio, comienza a transformarse en justicia. La historia había dejado de ser solo de Hans. En pocas semanas, se había convertido en un símbolo de algo mucho más vasto, la lucha silenciosa contra la dominación estructural del lenguaje corporativo y el rescate de las voces marginadas por sistemas que operan bajo la fachada de legalidad. Y en el epicentro de esa revolución simbólica, estaba Lina. Las redes sociales convirtieron su intervención en leyenda. No era solo una niña que leyó un contrato, era quien rompió el patrón. Ilustradores comenzaron a retratarla como una figura mítica, con una hoja de papel en la mano, iluminando una sala oscura. Cineastas preguntaban por los derechos de su historia. Activistas pedían entrevistas. Pero Lina no hablaba mucho. Su madre decía que nunca le gustó el ruido, que prefería los gestos concretos. Y quizá por eso su silencio era aún más poderoso que sus palabras. Hans, por su parte, reformuló toda la estructura de su empresa. Canceló los acuerdos que habían nacido bajo ambigüedades. Publicó una serie de documentos educativos que explicaban cómo leer contratos, diseñados junto a lingüistas y abogados, con un lenguaje accesible. Creó un fondo que financia revisiones legales gratuitas para pequeños emprendedores. En cada conferencia que daba, mencionaba a Lina no como anécdota, sino como referencia ética. Ella hizo más por la transparencia que muchas regulaciones, repetía. Pero el cambio no se detuvo ahí. Una universidad europea ofreció a Lina una beca para estudiar lingüística aplicada y derecho. No por lástima, sino por reconocimiento. Cuando le preguntaron en una entrevista si quería ser abogada, respondió: «Quiero que nadie firme sin saber qué está entregando». Esa frase fue estampada en camisetas, pancartas, portadas de revistas. Se convirtió en lema. En paralelo, la madre de Lina recibió ofertas laborales que nunca había imaginado. Una editorial le propuso escribir un libro sobre su vida. Un grupo de diseñadores creó una campaña en la que las limpiadoras de edificios eran retratadas como arquitectas invisibles del orden cotidiano. La sociedad comenzaba a ver lo que siempre había estado delante, sin notarlo. Hans fue invitado a foros internacionales. No como empresario, sino como representante de una nueva ética empresarial. En una convención global de emprendedores en Sao Paulo, cerró su discurso con estas palabras: «Si el sistema está diseñado para que el silencio sea rentable, entonces hablar es el acto más revolucionario. Y si una niña lo hizo, ¿por qué nosotros no?». Las reacciones se multiplicaron. Empresas comenzaron a revisar sus contratos. Gobiernos locales propusieron leyes que exigían traducciones obligatorias en procesos comerciales. Se crearon campañas de alfabetización legal en escuelas. Todo a raíz de un momento, una sala de juntas, un contrato, y una niña que se atrevió a leerlo. En la última escena de este ciclo, Hans caminaba por el mismo parque donde había sentido que todo se derrumbaba. Ahora no tenía el contrato en las manos. Tenía una libreta. Un boceto para un nuevo proyecto, una fundación con el nombre de Lina, dedicada a formar lectores éticos del mundo. A su lado, ella caminaba tranquila, con auriculares puestos, escuchando música en un idioma que estaba aprendiendo solo por curiosidad, latín. Porque decía que las lenguas antiguas guardaban secretos que podrían protegernos del futuro. El sol comenzaba a caer, y mientras las sombras se alargaban, Hans pensó en todo lo que había cambiado. En todo lo que aún debía transformarse. Porque el mundo no se mide solo en contratos firmados, sino en historias contadas, gestos valientes y silencios interrumpidos. Y así terminaba esta historia. No con un punto final, sino con un comienzo que nadie vio venir. Una revolución silenciosa escrita por quienes nunca fueron invitados a escribir. La historia no terminó con un contrato roto. Terminó con un despertar. Un despertar que no resonó en los auditorios del poder, sino en los rincones olvidados donde la verdad suele esconderse esperando que alguien se atreva a nombrarla. Lina, antes invisible, ahora era símbolo. No solo de resistencia, sino de redención colectiva. En ella se reconocieron miles, quienes alguna vez firmaron sin comprender, quienes nunca fueron invitados a hablar,
quienes limpian las salas donde otros deciden el destino de muchos. Su gesto silencioso rompió la ilusión de que el conocimiento es privilegio, recordando que la verdad, cuando se dice desde abajo, retumba más fuerte. Hans, quien casi firmó su destino sin comprenderlo, encontró en ese instante no solo la salvación de su empresa, sino la reconstrucción de su identidad. Aprendió que el lenguaje no es solo herramienta, es frontera, es fuego, es llave. Que cada palabra no entendida puede convertirse en una cadena, y cada cláusula ignorada en un grillete invisible. Y que la verdadera alfabetización no está en saber leer, sino en saber leer el poder. La empresa cambió. No en apariencia, sino en fundamento. Se transformó en faro, en espacio donde la transparencia no era una estrategia, sino una forma de vida. Las leyes también comenzaron a transformarse. Algunos gobiernos propusieron reformas, no porque fueran presionados, sino porque fueron inspirados. Lo que parecía una anécdota se convirtió en antecedente. Y en cada sala de juntas, en cada contrato, en cada acto de firma, se escuchó, al menos por un tiempo, la voz de quien jamás debió tenerla. A veces en forma de pregunta, otras como una cita impresa en mármol, pero siempre como recuerdo, que el poder, cuando se disfraza de formalidad, tiembla ante la honestidad desnuda de una niña que solo quería proteger a su madre, y terminó protegiendo a todos. Porque no fue una historia sobre negocios. Fue una historia sobre lenguaje, ética, memoria y legado. Sobre cómo una hoja de papel puede encerrar una traición, y una voz temblorosa puede abrir un futuro. Lina no cambió un acuerdo, cambió el ritmo de las estructuras. Convirtió una firma en símbolo, y un gesto en justicia. Y en un mundo que tantas veces da más peso a los títulos que a la verdad, ella nos recordó que la luz no siempre entra por las ventanas, a veces entra por una grieta, dicha en voz baja, y jamás vuelve a apagarse. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.